Pues en la materia de control eléctrico tenemos que ver este libro digital. Bueno, y también uno de los botiquines en caso de emergencia que cuenta con un capítulo en este libro digital. Introducción, parte uno. Definición y descripción de los controles. Como con cualquier tema de tipo técnico, la terminología relacionada con los controles de motores es bastante importante. En el material siguiente, casi toda la explicación de los términos de control está relacionada directamente con las diversas componentes de MES. Contactos. Un contacto consiste en partes conductoras que coactúan para completar o interrumpir un circuito eléctrico. Un contacto de una sola interrupción tiene un elemento fijo montado en un brazo conductor. Un contacto de doble interrupción tiene dos elementos fijos montados en una base aislada y un elemento conductor móvil montado en un brazo aislado. El elemento móvil actúa como conexión variable entre los dos contactos. Se ve la figura 1-1. Contacto móvil, contacto estacionario, pivote, terminales, contacto tipo de ruptura simple y su contraparte, brazo aislado, contacto móvil, contacto estacionario, base aislada, terminales, contacto tipo de doble ruptura. Un contacto está abierto o cerrado en el estado normal y se le conoce normalmente abierto, NO, o normalmente cerrado, NC. En el caso de contactos que funcionan magnéticamente, el estado normal ocurre cuando la bobina de operación no está energizada. Jamás se hace un contacto en una unidad completa dentro de sí mismo. Se debe proporcionar alguna manera de abrir o cerrar el contacto. Una de las maneras más simples es con un interruptor. Interruptores. Un interruptor es un dispositivo para establecer, interrumpir o cambiar las conexiones en un circuito. En un circuito eléctrico, todos los interruptores tienen uno o más polos. Un polo consiste en un conjunto completo de contactos que abre o cierra el circuito eléctrico. En consecuencia, se utiliza un interruptor de un solo polo. En los casos en que solo participa un circuito, un interruptor de doble polo se utiliza para dos circuitos, etc. Interruptores de botones de presión. Los botones de presión son los dispositivos pilotos que se utilizan más en el campo de control de motores. A manera de definición, se puede decir que un botón de presión es un interruptor que funciona manualmente para establecer o interrumpir uno o más circuitos de control. Estos circuitos pueden hacer funcionar dispositivos de control magnético, tales como arrancadores, contactores y relevadores. Los botones de presión de EMS, modelos 9102 rojo y 9103 negro, son dispositivos de conmutación de dos circuitos. Tienen contactos de doble interrupción, conectados a un émbolo, que cuando se oprime interrumpe un circuito normalmente cerrado y lo hace un circuito normalmente abierto. Cuando se libera el botón de presión de un resorte regresan los contactos a su posición normal, lo que se conoce como acción momentánea. Vea la figura I-2. Interruptores de palanca. El interruptor de palanca EMS, modelo 9104, tiene un contacto de una sola interrupción conectado a un brazo, palanca, que cuando se cambia de posición interrumpe un circuito normalmente cerrado y lo hace normalmente abierto. Cuando se regresa la palanca a su posición normal, los contactos se mantienen en un nuevo estado, lo que se conoce como acción mantenida. Vea la figura I-3. El interruptor de UPDT también se le puede llamar interruptor de transferencia, ya que permite al usuario transferir la energía a cualquiera dos cargas. Sin embargo, no operan ambas cargas al mismo tiempo. Se puede conectar dos de estos interruptores de tres terminales para controlar una carga desde los lugares. Cuando se usan de esta manera se le conoce como interruptor de tres vías.
El interruptor de palanca EMS modelo 9105 es un interruptor de tipo especial DPDT que solo contiene 4 terminales en lugar de las 6 normales. Todavía están presentes los contactos para el par de terminales faltantes, aunque internamente están puenteadas a sus oponentes diagonales. Con la palanca en una posición, la energía se pasa de una de las terminales de entrada a una terminal correspondiente de salida. Cuando la entrada a una terminal correspondiente de salida, cuando la palanca se pasa a la otra posición, se envía la energía desde una de las terminales de entrada a la terminal de salida opuesta. Vea la figura I-4. Es posible controlar una carga desde 3 o más lugares colocando uno o más de estos interruptores. Entre los interruptores de 3 vías, cuando se utilizan así, se conocen como interruptores de 4 vías. El interruptor de 4 vías también es útil en los circuitos de inversión de motores en que se requiere un cambio en la polaridad de la línea o la secuencia de fase. Vea la figura I-5. Especificaciones de contacto de 120 volts continuo, 15 amperes de corriente alterna, cierre de 3/4 de HP, apertura de 3/4 de HP. Contactores electromagnéticos. Los contactores son dispositivos para establecer e interrumpir repentinamente un circuito de energía eléctrica. Un contactor electromagnético es un relevador de tipo de potencia con contactos de trabajo pesados para interrumpir cargas industriales. El diseño del magneto de un contactor de corriente alterna consiste en un núcleo estacionario y una armadura móvil. El magneto, hecho de acero laminado de alta permeabilidad, proporciona la trayectoria para el campo magnético que establece la corriente de la bobina. Ese campo atrae la armadura hacia el núcleo. Los contactos móviles de la armadura hacen conexión con los contactos estacionarios, completando un circuito eléctrico. Cuando se interrumpe la corriente de bobina, el campo magnético desaparece y por gravedad o mediante resortes se regresa la armadura a su posición original, separando con ello los contactos. Los contactores pueden tener contactos auxiliares para hacer funcionar lámparas indicadoras, relevadores, otros contactores y para fines de retención o cierre de combinación. El contactor electromagnético EMS modelo 9106 es un relevador universal de 4 polos y tipo de potencia, que permite una diversidad de arreglos de contactos abiertos y cerrados. Cada polo universal consiste en 2 pares estacionarios de contactos de doble interrupción, de placa sólida para trabajo pesado. Un par está normalmente cerrado y el otro normalmente abierto. La bobina del magneto solenoide funciona a 120 volts de corriente alterna. Vea la figura I-6. Relevador de tiempo. Un relevador de tiempo o de retraso es un dispositivo de circuito de control que suministra una función de conmutación con el paso del tiempo. Puede haber muchos tipos de relevadores de tiempo, tales como los operados por motor, hidráulicos, de decaimiento, de flujo magnético, de descarga de capacitor y electrónicos. Sin embargo, las características de construcción y comportamiento del relevador con retraso neumático lo hace adecuado para la mayoría de las operaciones de control industrial. Un relevador con retraso neumático es un dispositivo de restablecimiento que utiliza el escape de un fluido o aire a través de un orificio ajustable. A los relevadores de tiempo que provocan un retraso en activación a la carga se les conoce como relevadores de retraso. El relevador de retardo de tiempo EMS modelo 9107 consta de una bobina de operación, una cabeza neumática y 2 conjuntos de contactos.
El conjunto inferior de cuatro polos de contactos de placa sólida de doble interrupción, dos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos, actúan instantáneamente, suministrando energía a la bobina de operación de 120 volts de corriente alterna. La pareja superior de contactos, uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto, se abre o cierra en un retraso de tiempo después de que se ha dado la energía a la bobina, girando la rueda de ajuste. Se pueden obtener retrasos repetibles dentro de 15%, entre 0.2 y 60 segundos. Los dos contactos de cabeza de cronografía tienen la misma clasificación que los cuatro contactos de relevadores principales inferiores. Vea la figura I-7. Relevador de control. Los relevadores de control se diseñan para utilizar como dispositivos en circuitos piloto. En los circuitos de control de diferentes relevadores, contactores u otros dispositivos debido a sus requerimientos más bajos de corriente y voltaje de conmutación. Los contactos pueden ser mucho más pequeños y tener menos separación. Su potencia de operación es relativamente baja y puede clasificar como relevadores de trabajo ligero tipo sensible. El relevador de control EMS modelo 9108 es un relevador de acción rápida de polo simple, doble tiro o vía con su bobina diseñada para funcionar con corriente directa. Aunque la especificación de la bobina es de 10 volts de corriente directa, la armadura atrae con un voltaje aplicado considerablemente menor. El voltaje de retención es inferior a 1 volt, lo que permite que este relevador también sea utilizable en determinadas aplicaciones como detector de pérdida de campo e indicador de velocidad cero. Vea la figura I-8. Relevador de sobrecarga. El relevador de sobrecarga es un dispositivo de circuito de control para proteger un motor contra cargas excesivamente pesadas. En serie con los conductores en la línea del motor se conectan elementos térmicos o magnéticos sensibles a la corriente. Cuando se produce algún valor predeterminado de corriente de sobrecarga, el relevador se dispara y corta la energía a los controles de arranque, lo que para el motor se proporciona un botón de restablecimiento manual o automático para restablecer el funcionamiento del circuito de control. El relevador de sobrecarga EMS modelo 9101 es un dispositivo bimetálico de 3 elementos que actúa como un interruptor UPDT interconstruido. Cuando se sobrecalienta uno de los 3 elementos, se puede ajustar fácilmente el relevador para que se dispare dentro de un rango de 1.1 a 1.2 amperes, haciendo girar el disco calibrado que está en la parte superior de la unidad. Los elementos bimetálicos tienen una función de retraso incorporada que impiden el disparo inconveniente durante el arranque del motor. Después del disparo se requiere un periodo de enfriamiento antes de que se restaure el relevador. Los contactos UPDT pueden funcionar en forma continua a 10 amperes. Vea la figura I-9. Interruptor de circuito. El interruptor de circuito es un dispositivo diseñado para abrir y cerrar un circuito por medio no automático y abrir automáticamente el circuito a una sobrecarga predeterminada de corriente, sin daño a sí mismo cuando se usa apropiadamente dentro de sus especificaciones. El interruptor de circuito EMS modelo 9110 es un dispositivo de circuito de control magnético de 3 polos que proporciona las siguientes funciones. Interruptor de desconexión. Proporciona la manera de aislar los conductores de un circuito de su fuente de energía. Una sola palanca controla los 3 polos. Cuando se usa de esta manera también se puede llamar interruptor de seguridad o aislamiento. Protector de circuito. Proporciona protección confiable contra sobrecarga del circuito. La estructura consiste en 3 polos simples, cada uno capaz de soportar 5 amperes y compuesto con un cierre de combinación mecánico interno que controla simultáneamente a todas las unidades, abriendo cada
conductor de línea.